Toda la vida tiene música. Hoy rompan filas y saquen un oído. Este es el momento de la Escuela de Música de la Universidad, para escucharte mejor. Todas las cosas tienen música. El sol. Y ya tenemos en línea a Marcelo Coronel, guitarrista, compositor, docente. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Claudia Naria, te saludamos. Hola, buenas tardes a ambos. Bueno. Gracias por la invitación para charlar. Bueno, muchísimas gracias por este ratito. Bueno, la idea es hablar sobre música popular, ¿no? Y intercambiamos algunos mensajes tratando de pensar hasta dónde podemos recortar esto. Y ya me anticipabas que es complicado determinar hasta dónde llega la música popular, más en nuestros días, ¿no? Donde siguen surgiendo géneros. Sí, a lo mejor para comenzar esta charla podría contar una anécdota que de algún modo muestra por lo menos lo que me pasa a mí en relación con el pensamiento de este asunto de la música popular. Hace unos años se me ocurrió participar o generar una ponencia en un seminario que se iba a llevar a cabo en la Universidad Nacional de Villa María, donde hay una carrera relacionada con la música popular. Bueno, el tema que se me había ocurrido desarrollar durante la ponencia me obligaba a hacer una definición de música popular para empezar. Es decir, si yo no definía la música popular no podía luego seguir el desarrollo de mi ponencia, ¿no? Era el punto de partida. Era el punto de partida. Y bueno, me puse a definir música popular, mejor dicho, a intentarlo, y luego de varios días de escribir sin lograrlo, desistí de definir música popular y de participar en el seminario porque evidentemente no podía. me faltó ese trampolín y bueno. Si hubieras ido con esa inquietud a ver cuántas respuestas obtenías, quizás un buen estudio de campo, ¿no? Ese sería un buen estudio de campo, preguntar, o por lo menos, digo, en ese tipo de encuentros donde uno tiene la posibilidad de encontrarse con colegas de todo el país, ¿no? Y la música con sus representaciones. Bueno, ayúdanos un poquito a pensar un poco en esta pregunta, ¿no? Bueno, en principio la palabra popular puede tener algunos significados que no son exactamente los mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, se le suele aplicar el adjetivo o el calificativo de popular a aquellas músicas que son masivas. Es decir, que llegan a mucha gente, que son consumidas por miles o millones de personas, ¿no? Esa masividad puede ser una consecuencia de que la industria de la música impone esas músicas a través de su aparato de difusión y de propaganda, o puede ser que en algunos casos, que son los menos me parece a mí, termine siendo una masividad de tipo genuina, que la música que represente algo que realmente mucha gente siente como propio y por lo tanto esa música es masiva. Otra de las características que suelen ser definidas con la palabra popular es que algo sea característico y propio de cierto pueblo, ¿no es cierto? Que puede ser masivo o no. Hay muchas cosas que son muy populares, pero que son minoritarias, ¿no? Pero son genuinamente populares. Finalmente, la popularidad de estas cosas también podemos pensar que tiene una vigencia temporal. Las músicas no son populares eternamente, ¿no? Hay algún intento de fijar esa temporalidad, pero que tampoco se puede tomar como una especie de respuesta definitiva. Don Carlos Vega, que es el pionero de la musicología en la Argentina, solía cifrar entre 50 y 100 años la vigencia de una música, pasados los cuales las condiciones que la hicieron emerger desaparecen y la música con ella declina también, ¿no es cierto? Y personalmente siento como la tendencia a considerar que algo es verdaderamente popular, genuinamente popular, cuando es la expresión de un colectivo humano que en un cierto territorio y en un cierto momento histórico necesita de una manifestación artística que de alguna manera sea representativa,
de su realidad, de su sentir, de su espiritualidad, y emerge una música que se convierte en una música genuinamente popular. Podríamos pensar, como un ejemplo de esto, lo que ocurrió con el surgimiento del tango en el Río de la Plata, a fines del siglo XIX, ¿no? Podemos ubicar así grosso modo, en los últimos 20 años del siglo XIX, el momento de gestación del tango, y lo que estaba ocurriendo en ese momento era que hubo algo así como una expulsión de las poblaciones que vivían libres y nómades en el campo, a raíz de la aparición de los alambrados y de la división del campo. Esas personas fueron a parar a los márgenes de las poblaciones buscando un modo de sobrevivir, y se encontraron en esos márgenes con otros personajes también de algún modo expulsados de otras realidades. Por ejemplo, los inmigrantes europeos que llegan al Río de la Plata con una mano atrás y otra adelante, sin conocer el idioma, buscando su destino, y en esos mismos márgenes se encuentran también con la gente de esas ciudades, pero que no pueden llegar al centro porque no pueden pagarse la vida del centro, digamos. Entonces viven en los barrios, viven en las orillas, y bueno, ese caldo humano de inmigrantes expulsados del centro, o de gente que nunca llegará al centro, y de gente del campo que el alambrado empuja contra los márgenes de la ciudad, provoca un conglomerado humano que es de algún modo el colectivo que va a generar el tango, ¿no? Y bueno, entonces por eso me parece a mí que el tango es una expresión tan genuina. Los inmigrantes que han perdido todo, es decir, perdieron su lugar de residencia, su lengua, todo es ajeno para ellos, necesitan algo que los represente y van a participar de una manera muy potente en la generación de esa nueva música. Y bueno, mi sensación es que lo genuinamente popular es lo que surge en un proceso más o menos como ¿no? En donde las circunstancias y el momento histórico genera la necesidad de un modo de expresión, y ese modo de expresión nace y se convierte en algo realmente popular. Marcelo, tal vez en este ejemplo que estás mencionando, Claudio te habla, ¿cómo estás? Tenga que ver unas primeras expresiones del tango más camperas, más ligadas a lo rural que a lo urbano, con lo cual se caracterizó después, ¿no? Sí, absolutamente. Inclusive si pensamos en la figura central del tango de las primeras décadas del siglo, que es Carlos Gardel, se sabe que Gardel era un cantor de música criolla antes de ser tipificado como un cantor de tango urbano, con ese fungi negro, con ese traje impecable. Él se presentó en Europa en sus primeros viajes con ropa de gaucho. Y es posible hoy escuchar muchas grabaciones de Carlos Gardel de estilos, por ejemplo, una de las músicas sureras, pampeanas, ya hoy en un proceso casi de declinación, por no decir de pérdida de vigencia, ¿no? Hay una expresión que a mí siempre me llamó la atención. Algunos se la atribuyen a Atahualpa Yupanqui, no sé si será así, pero que dice una canción, hablando ya de canciones, una canción es verdaderamente popular cuando la gente se olvidó del nombre del autor, es decir, se la apropió y ya no pertenece a un individuo sino a un colectivo. ¿Esto puede entroncarse con esto que comentabas vos, este ensayo de definición que hacías al principio? Bueno, en realidad es correcto lo que planteas. Yupanqui solía hablar de ese proceso de desaparición del autor de una canción como un bien, ¿no? Como algo que ojalá sucediese. Y él mismo hablaba, no sé cuánto había de verdadero en su decir, ¿no? Lo digo yo como autor también, me pongo en el lugar de Yupanqui a pensar que lo mejor que le podría pasar a él es que un buen día ya no se acuerden que él es el autor, pero que recuerden la canción. Uh-huh. Yo pienso que eso es posible, que fue posible en un tiempo, pero que hoy ya no. Porque hoy el registro de todo lo que pasa, de cada detalle cotidiano que nos ocurre, impide el olvido del creador de un hecho artístico, ¿no es cierto? Pero en el pasado
en el que a lo mejor no existía ni la radio, eso era la constante. Entonces llegaban a través de la transmisión oral melodías, poemas, dichos, es decir, un montón de cosas que habían atravesado, claro, y el nombre de quienes los habían creado se había perdido en el tiempo, pero porque era un mundo muy distinto, ¿no? Sí, hoy están los derechos de autor, la posibilidad de vivir del arte también que se interponen en esto. El tema es para muy largo, para seguir analizándolo, pero también un concepto de música popular está ligado a lo peyorativo, ¿no? Si música popular es la que no tiene demasiada complejidad, ni riqueza, ni trabajo encima, y esto está demostrado. Nosotros poníamos algunos intérpretes brasileños, compositores brasileños en la ilustración musical del programa que refutan esto, ¿no? Pero también sobrevuela ese concepto impugnatorio de la música popular, ¿no? Bueno, metiste el dedo en una llaga más que interesante, y creo que es cierto que a lo mejor puede haber en algún ambiente o en alguna persona de cierto ambiente musical o cultural una idea respecto de que aquello que se considera popular es inferior. Pero me parece que hace tiempo que esas miradas pueden ser refutadas fácilmente. ¿Por qué? Porque volviendo un poco a aquel tiempo, al comienzo del siglo XX, ahí se produjo un fenómeno que todavía continúa y que se ha acentuado, que es la creación de públicos exigentes para las músicas de tradición oral que venían oponiéndose a las músicas académicas por su forma de transmisión. La música que se escribía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, era la música europea de los maestros barrocos, los maestros clásicos y románticos, y esa era considerada la gran música. La otra, la que circulaba de manera oral entre la gente que era analfabeta musicalmente, era considerada inferior. Pero ¿qué ocurre a partir de este momento que podemos cifrar en el comienzo del siglo XX? Que esas músicas, a partir de la grabación, empiezan a encontrar la posibilidad de ser difundidas, aumentan en tamaño y los públicos artísticos intrínsecos a las obras de raíz popular, llamémosle de folclore, del tango, del jazz, que no tienen nada que envidiarle en complejidad y en estructura artística a las obras que hasta ese momento parecían ser las que estaban, digamos, en un pedestal un poco más elevado. Incluso se da un proceso muy interesante, que lo que se llama la música clásica o académica, poniendo, digamos, el valor de lo abstracto como el valor supremo, se alejan del público, porque empiezan a aparecer unas músicas que el público culto, llamémoslo así, entre comillas, ya no sigue porque no lo pueden entender. Esa revolución musical que se produce durante el siglo XX en la música clásica no tiene un correlato como, por ejemplo, en el teatro o en la plástica, donde la imagen contribuye a que el público se conecte todavía a pesar de la revolución de las formas y demás. En la música, por ser abstracta, sobre todo la música instrumental, hay directamente una pérdida de público, y ese público es captado por las músicas populares o de raíz popular que vienen creciendo en complejidad y que terminan convirtiéndose en músicas de altísima complejidad y de gran excelencia. Totalmente. Marcelo, quiero invitarte para un nuevo encuentro. Sí, nos estamos cerrando ya el programa. Quiero invitarte porque, bueno, hicimos como una pequeña introducción, ¿no? Empezamos a charlar del tema. Hay mucho para seguir conversando respecto a la música popular y el espacio de la Escuela de Música nos lo permite. ¿Te parece? Quedamos para un nuevo encuentro.
Cuando ustedes dispongan, yo encantadísimo. Bueno, Te agradezco. muchísimas gracias por el contacto y estos minutos, ¿eh? Hasta la Al próxima. contrario. Marcelo, Chao, Analía. chao, 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 Claudio. hasta luego. Marcelo Coronel charlaba con nosotros, músico, docente, compositor, guitarrista, un poco haciendo esta pequeña introducción de la música popular, para reflexionar sobre este tema. Bueno, nos vamos, Clau, nos vamos. Mañana a las 2 volvemos, recordemos.